Buenos días, estamos acá con un invitado muy especial, el ingeniero Roque Benavides, que va a hablar sobre el momento que pasa el Perú, expectante además por el tema del cobre, entre otras cosas, y de coyuntura. Bienvenido, doctor Benavides. Muchas gracias, Carlos. Cada vez que nos hemos reunido siempre recuerdo a tu padre y por supuesto a tu tía Meche, que son gente que yo aprecio mucho. Así que es parte de ese sentirse orgulloso de su familia. Sí, claro que sí. Y hablando de eso, usted tiene un legado familiar, pues, legendario, ¿no? Su padre además era geólogo, cosa también muy especial, porque no es solamente la producción de la minería, sino detectar el suelo. El suelo peruano tiene para muchos años de cobre, y entre otras cosas, ¿no? Muchos años. Y hay que entender que en la industria minera se habla de exploración y desarrollo. En la industria manufacturera, en la industria cibernética, se habla de investigación y desarrollo. Vale decir que la exploración es el equivalente a la investigación de las entrañas de la Tierra. A mí siempre me gusta repetir eso porque hay gente que se opone a la exploración. ¿Quién en su sano juicio puede oponerse a la investigación? Y en eso mi padre pues era un geólogo apasionado por la exploración y tuvo pues algunos éxitos importantes, pero sobre todo un hombre pues muy técnico. Es muy interesante, la gente se olvida de la historia. Mi padre estudió Ingeniería y Minas en la Escuela Nacional de Ingeniería y luego obtuvo una beca para estudiar Geología que se la otorgó la Cerro de Pasco. Yo sé que la Cerro de Pasco, antecesora a Centromín, que tú debes de haber escuchado mucho en tu casa, es una empresa que marcó época en el Perú. Y lo cierto es que él se va a estudiar esta maestría el año 42, 1942, en la época de la Segunda Guerra Mundial, y él siempre contaba que él se ganó, porque en esa época los jóvenes norteamericanos estaban en la guerra. Claro. Y la Universidad de Harvard, donde él estudió esa maestría de 2 años en geología, eran los mejores profesores del mundo y él, como uno de los pocos estudiantes, se ganó teniendo a esos mejores profesores. Claro. Así que tuvo también, como todo en la vida, necesitamos un poquito de suerte, pero él era, sobre todo, pues un hombre muy agradecido, muy leal a la Cerro de Pasco, muy leal a su profesión y muy leal al Perú, por supuesto. Llegó una época, bueno, como ahora, pero quizá más, donde había que domesticar un poco la geografía peruana, que siempre ha sido tan complicada, ¿no? La geografía siempre es complicada. Yo creo que hay que entenderla, hay que amarla, pero también hay que domarla. Y creo que el dominio está en el conocimiento de la tierra y de la geografía. Ahora, vamos a materia. Hablábamos la vez pasada de que cómo la guerra ha acelerado esta búsqueda por el tema de los autos eléctricos, ¿no? Esta aceleración del cambio de combustible, ¿no? De matriz energética, le dicen ahora. Exactamente. Ya no el fósil de repente, porque claro, la guerra ha hecho que el gas y el petróleo están muy caros y ahora de repente están adelantándose algunos años en este cambio de matriz energética. Y bueno, ahora el cobre, que siempre lo fue, pero con mayor razón surge como una posibilidad muy grande, ¿no? Ha pasado a ser pues el metal del medio ambiente, el metal del futuro. Así es. Los carros eléctricos, estos carros Tesla que inventó Elon Musk, consumen 4 veces más cobre que lo que consumen los carros a combustión. Está demostrado que si no hay nuevos yacimientos que se pongan en operación en el corto plazo, en 6-8 años plazo, no tendremos suficiente cobre para todo el consumo que habrá en el mundo. Porque no es solamente los carros eléctricos, también son las energías alternativas. Claro. Energías alternativas como la energía solar, la energía eólica, que son energías distintas a las de los hidrocarburos. Yo creo que los hidrocarburos van a seguir utilizándose, pero hay una tendencia a nivel mundial, algunos hablan del calentamiento global. Bueno, hay que tratar de evitar los gases de efecto invernadero, y eso
se hace pues con carros eléctricos y con energías alternativas. Y el cobre es el principal insumo. Y curiosamente, nuestro país es el país que tiene más proyectos de cobre en el mundo. Nosotros tenemos más proyectos de cobre no explotados que Chile. Y Chile es por lejos el mayor productor de cobre del mundo. Producen cerca de 6 millones de toneladas de cobre fino al año. Nosotros estamos junto con Congo en 2.7, 2.8 millones de toneladas. Y después ya viene la China y países que producen menos que nosotros. Pero que tenemos una oportunidad, ya no es una oportunidad de oro, es una oportunidad de cobre. Ahora, Congo no va a ganar en cualquier momento, ¿no? Si es que no hay nuevos proyectos. Eso de que nos va a ganar, yo creo que no nos debería quitar el sueño en la noche. Yo creo que Congo es un país muy complicado, sí, pues, porque el Congo no tiene salida al mar. Tiene que recorrer 2.000 kilómetros para llegar al puerto más cercano y que no está en su territorio. Entonces los costos, y en eso hay que entender lo que es la industria minera. Mucha gente dice los precios han subido, pero la industria minera lo que controla hasta cierto punto son sus costos, claro, su eficiencia. Entonces nosotros estamos mucho más cercanos a la costa y ahora, sí, claro, por supuesto, con el puerto de Chancay, que será pues un hito, claro, en toda la costa occidental de la América del Sur, pues tendremos la oportunidad de exportar mucho más rápidamente a los grandes países consumidores que están en la cuenca del Pacífico. Sí, sí. Usted alguna vez mencionó hace poco, ¿no? Creo que son 54.000 millones en proyectos. El Ministerio de Energía y Minas tiene 53.000 millones de dólares en proyectos mineros. Y la gran mayoría de ellos son proyectos de cobre. Por lo tanto, el Perú tiene una súper oportunidad. Ahora, proyectos detenidos. Bueno, lo que pasa es que nos hemos burocratizado. Yo quiero compartirte, cuando yo comencé a trabajar en Buenaventura, hace más de 40 años, nosotros tratábamos solo con el Ministerio de Energía y Minas. Hoy día tenemos que tratar con el Ministerio de Energía y Minas, con el Ministerio del Ambiente, con el Ministerio de Cultura, que son ministerios nuevos. Tenemos que tratar con el Ministerio de Agricultura por permisos de agua. Tenemos que tratar con el Ministerio de Economía y Finanzas, con el Ministerio de Trabajo. La verdad es que nos hemos complicado la vida en el Perú. Y tú dirás, eso es solamente los grandes proyectos. Perdón, el que quiera abrir una tiendita en la esquina, también se le ha complicado la vida, porque los municipios y los gobiernos subnacionales también han complicado la vida. Por si acaso, también tenemos que lidiar con los gobiernos regionales de minería. Entonces, todo esto hay que hacer un esfuerzo de simplificación. Yo tuve mucho gusto que en el Perumín, en la Convención Minera en Arequipa, el presidente del Consejo de Ministros anunciara que íbamos a ir a la ventanilla única digital. Eso es la modernidad. Claro. Y que no haya, pues, que el burócrata tenga la discrecionalidad de darte o no darte el permiso. Mientras que más informaticemos el aspecto de los permisos, sin festinar trámites, va a ser mucho mejor, porque lo que nosotros necesitamos es luchar contra la pobreza hoy. Necesitamos servicios de salud y educación hoy. Y por lo tanto, lo más rápido que saquemos los proyectos nos permitirán tener esos servicios, además de tener mejor infraestructura en carreteras, conectividad eléctrica, conectividad digital. ¿Cuántos proyectos están detenidos más o menos? Deben de ser como 48 proyectos, si es que estoy en lo correcto. Pero, o sea, ese monto de 54.000 es... 48 proyectos. Implica los 48 proyectos, pero es decir, en el norte, en Cajamarca, yo soy media sangre trujillano, me interesa mucho siempre el norte. Tenemos Michiquillay, tenemos los sulfuros de Yanacocha, cobre, tenemos Conga, por supuesto, tenemos los sulfuros de Coimolache, tenemos los sulfuros de La Zanja, tenemos La Granja, tenemos Cañariaco en la sierra de Lambayeque. Tenemos todos proyectos de cobre que deberíamos de hacerle un fast track y avanzarlos más rápidamente para generar riqueza. Claro. Y por supuesto, con un concepto de sostenibilidad, con cuidado del medio ambiente, con desarrollo social y con desarrollo económico.
Ahora, hay un doble discurso ahí, ¿no? Porque es bien interesante porque se habla mucho de, claro, como usted dice, ¿no? Hay una burocratización excesiva y sin embargo, me explicaba, creo que Jimena Sologuren de Poderosa, que claro, por otro lado el Reinfo se ha vuelto como una especie de fast track, ¿no? Que entran ahí y de repente lo que era temporal se volvió ya... Bueno, es que eso ha sucedido... Hay una perversión ahí, ¿no? Ha sucedido mucho. Y ahí estamos entrando en el tema de la minería informal. Se hizo un esfuerzo por sacar estos reinfos, claro, pero los reinfos los prorrogan y se los pasan de mano en mano. Y se vuelve una especie de hacerlo rápido por aquí y ya no es... Es como en el colegio copiarse los exámenes. Exacto. Y entonces uno se pregunta qué pasó acá. Pero el problema es que en el Congreso de la República hay muchos defensores de esas prórrogas. Y por otro lado, también hay que entender la cuestión ya macroeconómica de la informalidad en nuestro país. El 70% de la economía peruana es informal. Mucha gente dirá, pero esa es la forma pues que se recursean los peruanos. Pero no está bien, porque esa informalidad significa que no hay fiscalización medioambiental, que no hay fiscalización laboral, que no hay fiscalización social y que por supuesto no pagan impuestos. Y entonces eso al final daña la economía nacional. Nosotros creemos firmemente que eso de los reinfos debería ser pues controlado por el Ministerio de Energía y Minas. No puede ser que haya doble rasero en el Perú. Claro. Hoy día la pequeña y la mediana minería, hasta 350 toneladas, está administrada por los gobiernos regionales. Claro. Mientras que el resto de la minería tiene que reportar al Ministerio de Energía y Minas. No puede haber doble rasero. Claro, lo de Reinfo lo reportan a regional, ¿no? Que no tiene la capacidad realmente para fiscalizar. Que no tienen la capacidad porque es una cuestión técnica. No se trata de crear pues una burocracia súper técnica en cada región. Yo creo que eso también nos lleva a repensar la regionalización, ¿no? La descentralización, porque en el fondo, fíjate, yo estudié en el colegio que habían pues 24 departamentos, un día amanecí y habían 24 regiones. Claro. ¿Qué tipo de regionalización es esa? Claro. No, pues, enfrentemos las cosas con realismo, claro, combatamos la informalidad, combatamos el centralismo, pero claro, con conceptos claros como el de Javier Pulgar Vidal, claro, las 6 regiones transversales, claro, que permitan que se integren, ¿no? Que se integren y que haya menos burocracia y haya más eficiencia. Sí, porque el discurso ecológico a veces tiene también esa trampa, ¿no? Son muy fuertes, son muy críticos, como usted dice, los ministerios con los formales, y sin embargo nadie dice nada de los ideales, ¿no? Porque también están los ilegales, están los informales, los formales y los ilegales. Yo te voy a contar una anécdota. El otro día me hicieron una entrevista en Canal N y la conté también. Y nosotros comenzamos Buenaventura, mi padre comenzó Buenaventura, con la mina de Julcani, en la provincia de Angará, es el departamento de Huancavelica. Vale decir, este año estamos cumpliendo 70 años de fundación, Compañía de Minas Buenaventura, 70 años. En 8 regiones del Perú, más de 12.000 peruanos trabajando en Buenaventura. Y resulta que voy a visitar la mina de Julcani, ahora último, y encuentro que hay unos socavones medio raros. Y entonces le pregunto a mi gente, ¿y qué pasó acá? Son informales. ¿Cómo? ¿Se han metido a nuestros denuncios? Sí, y no los hemos podido sacar. ¿Y cómo? Y la fiscalización que nos hace la OEFA, SUNAFIL y todos estos, claro, que vienen 4, 5, 6, 7 veces al mes. Buscando cualquier cosa. ¿Qué pasa? ¿Por qué no los paran a ellos? Porque pasan delante y dicen no, a los informales no es nuestra competencia. Claro. ¡Ah, caramba! ¡Ah, caramba! Entonces quiere decir que los formales sí tenemos que cumplir con todo, claro, pero los informales nos hacemos de la vista gorda. Y eso no está bien, ¿eh? Claro. Eso no está bien y hay que atacar la informalidad. Yo no escucho últimamente que se esté haciendo pues un esfuerzo por formalizar la economía nacional. Y fíjate tú, tu padre trabajó en temas de recursos humanos y cuando yo me pongo a pensar que si el 70% de la economía es informal, el 85% del mercado laboral es informal. Así es. Y entonces, y tenemos las reglas más rígidas en el mercado laboral del mundo. Es decir, cuando yo he estado pues en
en el acuerdo, en el Consejo Nacional del Trabajo, y tenía las centrales sindicales al frente, y cuando nosotros decíamos hay que flexibilizar la legislación laboral, se les paraban los pelos y decían nos quieren quitar derechos. No es así, sino que el ingreso a la formalidad es muy oneroso en el Perú. Tenemos que simplificar las cosas. Un chico que sale del colegio, es decir, quiere entrar a un puesto de trabajo y que le den un mes de vacaciones desde que entra a trabajar. En Alemania, por ejemplo, cuando los jóvenes entran a trabajar, el primer año tienen una semana de vacaciones. El segundo año tienen 2 semanas. Y así lo van... Y ahí van subiendo. Claro. Pero acá no. Acá inmediatamente todos los derechos. Bueno, así no hay forma de crear trabajo también. Y lo único que hacemos con eso es promover informalidad. Esa informalidad que ha sufrido Poderosa con el ingreso de los ilegales en la zona de Patas, pero esa informalidad que sufrimos en Lima con el transporte público. Con todo. Y no creamos que es solamente la minería. La informalidad hay que combatirla. La descentralización hay que hacerla bien hecha. El crecimiento económico para luchar contra la pobreza hay que promoverlo. Y como dicen, no solo es el tema de los impuestos, ¿no?, y los derechos laborales, sino que además se genera alrededor círculos de delincuencia en muchos casos, claro, ¿no? Se genera trata de blancas, en algunos casos del Perú sicariato, ¿no? Entonces es una especie de... jala un delito jala otro, ¿no? Es que la informalidad jala la delincuencia. ¿Por qué hay más ilegalidad en oro que en plata? ¿Le escuché a usted decir eso? Bueno, el oro, que plata pues, y el oro vale más, pues. Ah, por eso. El oro vale más. Tú comprenderás, hoy día estamos con buenos precios del cobre y están pues a $3 la libra. Estamos hablando ahí que la onza, o sea, 30 gramos, claro, vale $2.000. Claro, hay una diferencia, claro, hay una diferencia. Ah, yo pensaba que era por la forma de extracción, ¿no? Que a veces en la selva era no. En la selva puede ser eso, pero claro, Poderosa no es eso. Claro, Poderosa es minería subterránea, claro, claro, minería de vetas. Ahora, acaba de decir que se son 70 años de la Buenaventura y se viene Trapiche, ¿no? Y viene San Gabriel primero, y después viene Trapiche, y después sacaremos otros proyectos. Porque nosotros hay que entender lo que es una organización. Compañía Mina Buenaventura es una compañía minera. No nos pueden pedir que nos dediquemos pues a vender seguros o a la banca. Lo que sabe mi organización es hacer minería, es explorar, es descubrir, es construir y es operar minas. Alguna gente dirá, pero por Dios, ¿cómo van a estar en ese negocio? Bueno, cada quien con lo suyo. Por ejemplo, ¿en qué sentido lo dice? No, que puedan decir que es una industria pues retrógrada. Y yo no creo que sea retrógrada. Probablemente la industria minera sea la industria más globalizada que existe en el mundo, y probablemente es de las industrias que más tecnología utiliza. Así es. Hoy día estamos más hablando fiscalizada, bueno, fiscalizada también, pero estamos hablando de drones para la exploración, estamos hablando de robots para el interior mina, estamos hablando, como en el caso de Quellaveco, de camiones con GPS que van a trabajar, que trabajan ya 24 horas al día, 7 días de la semana, no paran para almorzar. Esos camiones con GPS no paran para almorzar. Y entonces es tecnología. Entonces decir que la industria minera es retrógrada, yo ciertamente no. Claro, no he escuchado, exporta piedras, como si Australia o Canadá o otros países que son mineros también. Y el otro tema de la informalidad es que lo que sucede con los ilegales es que se roban el mineral, la roca. Y entonces uno dice, ¿y qué hacen con el mineral? Lo trepan a un camión y ese camión fluye libremente por las carreteras del Perú y nadie los para. Claro. Ahí es donde se pasan los reinfos. Claro. Porque tiene un tipo tiene el reinfo y se lo presta al otro para que lleve ese camión a, ya sabe Dios, a qué planta. ¿Hacen eso? Ah, claro. Y ojo, que también hay que tomar en consideración, por ahí salió un videíto, que Bolivia está incrementando su producción de oro.
pero no tiene minas nuevas. No, pues. Todo es contrabando. Todo es contrabando por abajo. Sí, entonces, se habló mucho de eso hace poco. Entonces vamos pues por partes. Enfrentemos la cosa. La ilegalidad es la informalidad. La ilegalidad es el contrabando. Y todo eso hay que combatirlo. Si es que queremos tener una industria súper eficiente. Ahora, ¿qué pasa? El gobierno de repente, el sur no lo quiere ni ver. Ha descuidado un poquito eso. Bueno, hay que aplicar mecanismos de mercado. Por eso es que yo digo que hay que flexibilizar las leyes, hay que facilitar el ingreso a la formalidad, pero pareciera que acá los congresistas tienen el sueño pues de la ley propia, ¿no? Y entonces tienen una cantidad de iniciativas que al final lo único que hacen es complicar las cosas. Usted dijo en Canal N, creo que fue muchos congresistas, incluso presidentes financiados por dinero ilegal, ¿no? O informal. Pero qué duda cabe. Claro. ¿Qué duda cabe? Acá la gente dice pues que el narcotráfico financia algunas campañas. Sí, pero el narcotráfico está pegadito a la minería informal. Claro. Se suele blanquear así también, ¿no? Es obvio. Así que claro, si es que queremos no ser pues fariseos, claro, enfrentemos las cosas con realismo. Claro. Claro. Ahora, para Trapiche mencionó que van a tener socios, ¿no? Estamos buscando. Es un proyecto que me corregían acá, que costará $1.200 millones, $1.300 millones, y la verdad es que, bueno, es un monto importante. No nos volvamos malcriados de decir los millones de los millones. Claro. Las empresas no los tenemos guardados en la caja. Y entonces, un proyecto de cobre es importante tener socios que puedan tener interés en algo de la producción, en fin, son los negocios mineros que se pueden hacer y que facilitan el desarrollo de algunos proyectos, ¿no? ¿Qué mensaje debería dar el gobierno? Hay un problema de confianza, se tocó el tema en el CADE, se ha tocado también en Perumí el tema de la confianza, el tema de cómo atraer inversiones, ¿no? Cómo ganarse las inversiones. Hubo este impasse que parece que fue un error no tan con el tema de Tía María, ¿no? Pero en todo caso, ¿cómo ser propositivo para el tema minero, ¿no? Yo creo que tenemos que dialogar y creo que el hecho de que el gobierno estuviera presente en Perumín a través del primer ministro, del ministro de Economía, del ministro de Energía y Minas, de la ministra del Ambiente, de la ministra de Cultura, es un mensaje corporal muy importante. El señor Castillo era impensable que pudiera ir a un Perumín. Bueno, era impensable que saliera de su cuarto, ¿no? Claro. Porque no tenía pues las capacidades, no tiene las capacidades. Y entonces, yo creo que eso es un paso positivo. Nosotros estamos viendo que los permisos están saliendo más rápido y eso es muy positivo. Nadie pide festinar permisos. Claro. Lo que queremos es que no sea para las calendas griegas que tengamos que esperar. Claro. Y en ese sentido, yo creo que los mensajes positivos podrían ser pues dialogar con la gente de Cocachacra y sacar adelante Tía María, de repente sacar adelante Conga. ¿Por qué no? Perdónenme, no hay ofensa en sacar y revisitar y revisar los distintos proyectos. Yo creo que eso sería muy importante. Claro, porque hay como temas prohibidos, ¿no? Conga, Tía María, recuerdan mucho Ayer tuvimos una reunión con el presidente del Banco Central que convocó a las empresas mineras para escuchar sus problemas, y le escuché a la representante de Southern que dice que el proyecto Tía María tiene todos los equipos comprados y que están esperando para la construcción del proyecto. Yo creo que no hay derecho. Y fíjate, en el caso, creo que contigo hemos conversado antes, el proyecto de Tía María es un proyecto que está en el Valle del Tambo. Y el Valle del Tambo echa 85% del agua de lluvias de todos los años al mar. Cuando se podría construir el reservorio de Palpiture. Tiene hasta nombre, que está en el límite entre Puno y Moquegua. Eso permitiría regular las aguas, que los agricultores y los ganaderos tengan mucho más agua. Esa construcción de ese reservorio podría construirse en una asociación público-privada entre Southern y el gobierno del Perú. Claro. Y no decirle a Tía María, tiene que usted desalinizar agua de 50 kilómetros de distancia y elevarla a 1000 metros.
Lo lógico es construir un reservorio. Claro. Más reservorios, más acequias. Eso lo necesitamos para nuestra agricultura. Y la minería puede ser el socio de la agricultura. La hermandad del agua. Decir agua sí, mina no, es una estupidez. Es una falsa disyuntiva, ¿no? Es una estupidez. El Perú le sobra el agua. Le sobra el agua. Hay que utilizarla bien. Pero No hay- ha sido bendecido con las dos cosas, ¿no? Pero claro. Con todos los productos. Pero claro. Ahora, creo que desde Conga, y creo que usted lo dijo, que el 2011 que no ha habido mayores desarrollos, ¿no? Porque Quellaveco venía avanzado, ¿no? Bueno, venía avanzado, muchos descubrimientos no han habido, pero eso es una dinámica. Lo cierto es que hay 48 proyectos que están esperando para ponerse en funcionamiento y eso generaría pues mucha descentralización, muchas oportunidades. ¿Ahí empieza la desaceleración económica? Yo pienso que sí, porque se dice pues que este año no vamos a crecer. Claro, ¿por qué Claro. crecimos el año pasado? Porque Quellaveco, pues. Claro. Quellaveco, la construcción, hay que entender que cuando se construye un proyecto, el periodo de inversión tiene un impacto súper positivo sobre la economía, porque genera muchos más puestos de trabajo. Un ejemplo, lo que yo he escuchado, Tía María para la construcción contrataría 4.000 personas, Claro. para la operación permanente tendría 1.000 personas, 4-1. Claro. Cuando se estaba construyendo Quellaveco, llegaron a trabajar en Quellaveco 14.000 personas. Es decir, 14.000 puestos de trabajo en el departamento de Moquegua. Claro. Cambia la vida Cambia la de vida, Moquegua. cambia todo, sí. Ahora, ¿cuántos van a trabajar en forma permanente en Quellaveco? Que va a ser una mina, por lo que yo he escuchado, una mina muy tecnológica, lo cual está muy bien, ¿ah? Porque no se puede ir en contra de la revolución tecnológica. Claro. Y seguramente van a trabajar 2, 3.000, 4.000 personas, pero 14.000 trabajaron en el pico. Y nosotros lo que necesitamos es darle trabajo a la construcción. Las empresas constructoras están galgas de trabajo. Las empresas de servicios, las empresas metalmecánicas están galgas de trabajo. Yo la verdad es que creo que hay un círculo virtuoso en la inversión minera, porque se integra con el resto de la economía. Sí. Lucho Carranza, para mí el mejor ministro de Economía que hemos tenido, siempre lo dice. El valor agregado no es solamente la transformación del metal, es esencialmente la integración con el resto de la economía. Claro. Justificar una carretera, justificar una línea de alta tensión. Así es. Así es que creo que lo han estado enamorando para tomar un puesto, pero no quieren. Eso dice. No. Ahora, la vez pasada que hablamos, no había tenido todavía la oportunidad, entiendo, de hablar con la presidenta, con el premier, sí con el ministro de Energía y Minas. Recién empezaba el primer discurso donde no se hablaba mucho de minería. Pasado un año, ¿qué le parece un poco lo que... Bueno, ya yo conocido, obviamente. No el he premier. hablado con la presidenta. Estuvimos en una comida en Múnich a raíz de la reunión del Consejo Latinoamericano Alemán, que fuimos con mi querido amigo Ricardo Márquez, y tuve oportunidad de saludarla. Nada más. Nada más. Con el presidente del Consejo de Ministros sí he tenido una conversación. A mí me da buena impresión, me parece que es un hombre que conoce de la cosa pública, un hombre que está haciendo un esfuerzo de coordinación y definitivamente hay un cambio de actitud. Los presidentes del Consejo de Ministros con el señor Castillo nunca hubiesen ido pues a una reunión empresarial, a un Perumí, y yo creo que eso demuestra que hay una actitud de trabajo conjunto. Yo no he votado por este gobierno. Claro. Yo no sé si se hubiese lanzado la señora Boluarte, si yo hubiese votado por ella. Creo que no. Pero ese es el gobierno que tenemos y esa es la democracia en el Perú. Y entonces con ellos tenemos que trabajar y vemos una mejor actitud. Ahora con esta elección del señor Milei, yo creo que deberíamos poner las barbas en remojo y de repente pensar en hacer reformas de reducir ministerios. Yo no creo que 19 ministerios, ponte a pensar, Sí, pues. 19 ministerios significan 19 personas que reportan al presidente del Consejo de Ministros y a la presidenta de la Es República. inmanejable, ¿no?
Eso, desde el punto de vista de la gobernanza, es inmanejable. Cuando a mí me ha tocado estar en la gerencia de Buenaventura, yo tenía 5 o 6 reportes. Y eso es más o menos manejable. Pero el 19 seguramente se la pasa meses sin ver a alguno de sus ministros. Claro. Y eso no está bien. Entonces, yo creo que hay que reestructurar el Estado. Inspirador lo de Milei, ¿no? Porque recuerda los 90, pero también recuerda lo que vemos ahora, ¿no? Muy interesante, en esta reunión que tuve con Julio Velarde, conversando sobre Milei, le dije, oye, están aplicando lo mismo que aplicamos en el año 90, pero es que lo nuestro fue mucho más difícil, me dijo. Por Sendero. Estábamos mucho más hundidos. Ellos, la solución es mucho más cercana. Es que Argentina es un país muy rico. Muy rico, sí. Un territorio muy rico, ¿no? El Perú también tiene sus riquezas, pero creo que ellos han aprendido del Perú, porque tienen que aprender la lección. Y quiero contarte una anécdota. Sí. Tú sabes que en mi otra vida yo soy juez de caballos peruano de paso. Sí, claro. Y me invitaron a juzgar el concurso nacional del caballo peruano de paso en Salta, en Argentina. Todos los años es en Salta. Y bueno, no sé qué habrían dicho mis amigos argentinos. Estaba por ahí la señora Butrich, Claro. en mayo. Ah, Y yo había salido un rato del juzgamiento y de repente se viene de frente donde mí la señora Butrich, a quien yo no conocía, y me dice, yo quiero un Julio Velarde. Ah, qué interesante. Y qué le bueno. dije, yo creo que usted está equivocado. Ya me habían dicho que por ahí estaba, ¿no? Claro. Yo creo que usted está equivocada. Usted no necesita un Julio Velarde. Usted necesita una ley como la del Banco Central de Reserva del Perú, que lo haga independiente, Claro. y el talento que ustedes tienen en Argentina, utilizarlo para dirigir ese Banco Central. Claro, Total, la mujer se me quedó hablando media hora. claro, qué interesante. Pero todo tenía que ver con el Banco Central del Perú. En Argentina nos admiran por la estabilidad que se logró. Es decir, yo siempre recuerdo, yo sé que Julio Velarde es un prohombre y soy un admirador de Julio Velarde, pero hay otro hombre que se llama Germán Suárez, que fue presidente del Banco Central de Reserva buena parte de la década de los 90. Me he olvidado de ese y lo tenemos, es buen amigo nuestro. Y yo le decía, pero Germán, ustedes bajaron la inflación de 7.000 en 7.650 el año 90 a 2% el año 2000. No, Roque, bajamos de 7.650 a 1% el año 2000. Qué bestia. 1%. En una década se bajó al país con menor inflación del mundo. Y la inflación, como tú bien sabes, y yo repito, es el gran impuesto a los pobres. Claro. Porque destruye el salario. Sí. Entonces, yo creo que tenemos que sentirnos orgullosos de algunas cosas que se han hecho bien en el Perú. Sí, pues porque ellos quieren destruir el Banco Central pensando que es lo que, al revés, pues a ellos les permite emitir dinero. Sí, bueno, de forma es que si es que el Banco Central claro, no tiene es una una ley. agencia del Poder Ejecutivo, ahí estamos fregados. Ahora, pero es interesante, ¿no? Amarrando lo que he dicho hace poco y lo que dice Milei, ¿no? Es interesante porque este cambio de García, por ejemplo, del 85 a 90 al segundo gobierno, que usted ha dicho que le pareció mucho mejor, obviamente, ¿no? Es un viraje que lejos de celebrarse, muchos lo han satanizado, ¿no? Una locura. Y curiosamente es lo que está pasando con este gobierno. Digamos, ha traicionado, digamos, entre comillas, las banderas originarias de Perú Libre, pero lo que han hecho, el viraje que han hecho, que es algo supuestamente bueno, se vende como malo. Bueno, ¿no? Hay que reconocer las cosas buenas. No seamos don pésimos. Yo en eso sí reconozco que se nota un cambio de actitud. Y en el caso de Alan García, no nos olvidemos que entre el del 85 al 90 y el segundo gobierno hubo la caída del muro de Berlín. Sí, claro. Por favor, quien no lee la historia está para volver a cometer los mismos errores. Y Alan García, que fue un hombre inteligente, sabía que había que cambiar. Y el mayor homenaje, y lo digo con sentimiento,
a la memoria de Haya de la Torre es repensar su pensamiento. Él fue un visionario en su época, en su espacio-tiempo histórico. Pero hoy día tenemos que pensar en el bienestar, tenemos que pensar en el crecimiento, en la generación de puestos de trabajo. Hoy día ya no existe izquierda y derecha. Seguramente existen posiciones en lo social, en lo ambiental, en lo económico, pero ya no existe el comunismo. Bueno, quedó demostrado que fue un fracaso. La China es 100% comunista, tampoco es 100% democrático. Claro. Hay un libro muy interesante, La crisis de la democracia, del capitalismo democrático. Muy interesante, donde un poco te explican que hay que cuidar la democracia, pero también hay que cuidar el crecimiento económico. No se puede vivir solamente de democracia y de buenas intenciones. Hay que tener crecimiento económico. Y yo creo que eso Alan García sí lo entendió. Para ir cerrando, entonces, ¿ese es un gobierno de gente, de conversos también, de gente que pasa de izquierda a derecha? Yo creo que es gente pragmática, gente que sabe que lo que no se mide no existe y que lo que ellos necesitan es medir resultados, medir crecimiento. Porque la gente dice que producto del gobierno de Dina Boluarte es que el crecimiento ha decaído. Eso es también una ignorancia, porque lo que está viviendo el gobierno de Dina Boluarte es lo que se ha construido en los últimos meses, y yo creo que lo que sembró el señor Castillo fue un cáncer terrible. Sí, pues. Sí, ahora que la señora Boluarte tendrá que explicar por qué participó en su gobierno, ese es otro problema. Es otro problema. Pero lo que la gente quiere, yo no estoy yendo a Palacio de Gobierno todos los días, yo no lo estoy mirándola a ella. Lo que quiero es que haya las condiciones para desarrollar proyectos, para generar puestos de trabajo, para generar bienestar. Para ir cerrando, entonces, ¿Perú va a traer más de esta inversión europea como lo hace Chile? ¿Es posible decirlo? Claro que sí, claro que sí. Al Perú debe venir inversión europea, debe venir inversión americana, debe venir inversión china, pero de la buena. Porque los estándares medioambientales de la China no son los mismos que los de Occidente. Así es. Y entonces tengamos cuidado. Y creo yo que si es que aceptamos inversión, tiene que ser con nuestras reglas. Claro. Y las reglas tienen que ser de cuidado del medio ambiente, de respeto a las comunidades y, por supuesto, de contribución a la economía nacional. Claro. Bueno, hace poco mencionó Chancay, ¿no? Que es expectativa. Pero viene Xi Jinping a inaugurar en noviembre. Es decir, vamos a tener el foco del mundo en la reunión de APEC en noviembre y la inauguración del puerto de Chancay con Xi Jinping ahí al frente. Va a ser muy interesante. Ese es otro tema interesante. Viene la PEC, ¿no? Bueno, en menor medida viene la CAM 2025. Acá me recordaba, Javier, que hay un Expo Cobre, ¿no? El año que viene. Hay muchas conferencias de minería y son muy valiosas porque resaltan precisamente lo que comenzamos en la conversación, el cobre. El cobre ha pasado a ser el principal producto de exportación del Perú. Ya no es el oro. 50% de las exportaciones mineras del Perú son cobre. Y por supuesto, eso representa, todas las exportaciones mineras representan algo así como 40.000 millones de dólares. La euroexportación, que yo admiro, representa 8.000 millones de dólares. Así que tenemos que ubicarnos. Y creo yo que la industria minera es fundamental en el Perú, ¿no? Como ayer hablábamos, ¿no? Y alguna vez hemos mencionado, la izquierda chilena lo entendía mejor que la izquierda peruana, ¿no? Teníamos a Neruda, a Salvador Allende, que eran pro cobre, ¿no? Gente de izquierda que eran pro cobre. Bueno, pro minería, Salvador Allende decía que cada chileno nacía con su cobre bajo el brazo. Y creo que esa frase deberíamos de repetirla en el Perú. Y además somos un país que tenemos la cultura chimú, tenemos los incas, una cultura minera, ¿no? Claro. O sea, ¿cómo se hacía minería en esa época? Obviamente no había los estándares de ahora, pero digamos, era cultura de primer nivel para la época, ¿no? Pero regresemos al colegio. El reino animal, el reino vegetal y el reino mineral. Claro. Regresemos al colegio. Perfecto. No compliquemos las cosas. Perfecto. Los minerales no vienen de la luna. Hay minerales en la luna,
como lo dice Elon Musk Sí, ya vi que en su libro. quieren ir a explorar. No, es una cosa muy interesante. Muy interesante, sí. Hay un libro de un señor Marshall sobre la geografía. La geografía, hablábamos de la geografía, pero la geografía ya a nivel de todo el cosmos, ¿no? Muy interesante. Interesante, ¿no? Sí. Ahora, también me comentaba la directora, claro, que a veces en estos lugares cupríferos el agua naturalmente tiene minerales porque es algo natural, no es un tema de contaminación, ¿no? Sino Claro. que es propio de un país minero, ¿no? Bueno, perdón, los nutrientes o los elementos que hay en el agua son producto Así de la es. Tierra. El mercurio, hay que el mercurio aprovecharlo, no ¿no? viene de Marte, no viene Claro. de Plutón. Claro, El arsénico no viene de Marte o Plutón. claro. Entendamos que son minerales. Y hay que Lo que aprovecharlo. pasa es que pareciera que la cuestión político-ideológica, medioambientalista, ha llevado la cosa al extremo. Nos hemos olvidado del colegio, sí, nos hemos olvidado de los incas, de un montón de cosas, ¿no? Un país minero. De los tres reinos. De los tres reinos, sí. Eso nos enseñaban en Está primaria, buenísimo. ¿o no? Claro que sí. Hay que pasar la página con Fujimori también, ¿no? Yo soy un convencido que hay que pasar la página con Fujimori. Lo dije en mi Twitter, Sí. cuando se celebraba el aniversario de la firma de la paz entre el Perú y el Ecuador. Lo dije así: aprovechemos esta oportunidad, dejemos los rencores y los odios. Yo no dudo que se pueden haber cometido errores, pero la Constitución Política del Perú sostiene que el presidente de la República es irresponsable. Claro. Son los ministros de Estado los responsables. Yo no sé, esto de la interpretación auténtica para sentenciar a Fujimori, nunca lo entendí, no soy abogado. Pero lo que es evidente, un hombre que ya tiene 85, 90 años, que está con la salud deteriorada, merece un indulto, que se lo dio el señor Kuczynski. ¿Por qué no aplicarlo? Yo sí creo, y lo he dicho públicamente, que hay que pasar la página. Gracias, doctor Benavides. Eso ha sido todo por Perú 21. Seguimos. Muchas informando. gracias, a Carlos. usted. Siempre muy grato de estar contigo.